Esto tiene que producir angustia. Ahora, qué interesante. Juan, ahora en la isla de Patmos, que está viviendo una experiencia de crisis, en su abatimiento, en su dolor, en su sufrimiento, en su queja, en su angustia, en su desesperanza. Pero aquí aparece en escena, ¿sabe quién? El resucitado. Y Juan dice que cuando subió al cielo, que cuando subió a la presencia de Dios, allí le fue entregado un libro que contenía las respuestas del triunfo sobre el mal. Un libro que contenía las respuestas de la esperanza contra la desesperanza. Un libro que contenía la respuesta precisamente de cómo culminará la historia de los hombres y de las mujeres que sirven al resucitado. Y dice que cuando vio aquel libro, empezó a llorar, porque él entendía que aquel libro era precisamente el contenido de la revelación de esperanza que la gente de su tiempo necesitaba para salir de su crisis. Y de repente escuchó una voz. Y dice que cuando se volteó para mirar aquella voz que le hablaba, entonces notó que el mismo que le hablaba en el cielo había sido el mismo que lo había llamado al ministerio. Había sido el mismo que había hecho milagros y portentos en Galilea. Había sido el mismo que había caminado con los discípulos. Era el mismo que le había instruido en el proceso y en la vida apostolar. Era el mismo que le había dirigido en su experiencia de relación y de confianza en el Señor. Pero ahora dice que cuando yo le miré, Él era semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Dice que su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. 70 años después, dice, cuando lo vi, mantenía el mismo nivel de pulcritud. Cuando le vi, mantenía el mismo nivel de pureza. Cuando le vi en una dimensión mucho más trascendente que la que pude experimentar inclusive en su resurrección. Porque llana y sencillamente su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, sus ojos resplandecían como llama de fuego, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y la voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía entonces las 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su resplandor. Y la experiencia de aquel encuentro fue mayor, porque Juan no cuenta en su evangelio una vivencia similar a la que tuvo con su encuentro con Jesús en el segundo periodo de la crisis. Él dice, al verlo, caí a sus pies como muerto. Note el dato interesante que se resalta aquí. La resurrección de Jesucristo es resurrección anunciada para los corazones en crisis.
La resurrección de Jesucristo es resurrección anunciada para gente que vive dolor. La resurrección de Jesucristo es resurrección anunciada para gente que ha perdido la esperanza. Todas las mujeres que llegaron al sepulcro vivían experiencias similares a esta, pero fue la resurrección la que les trajo una nueva dimensión de vida. Todos los discípulos vivieron la misma agonía que las mujeres, pero la resurrección les trajo a una nueva dimensión de vida. Ahora estamos 70 años después, como una iglesia en crisis, como una iglesia en dolor, como una iglesia en sufrimiento. Pero Juan dice, he sido llevado a la presencia misma de Dios. He sido subido ante el trono mismo del Dios del cielo. Y saben ustedes a quién me encontré allí. Me encontré al resucitado. Probablemente Juan diría, yo bien viejo, y él con un fulgor como nunca antes pude haber visto. Yo cansado y agobiado por la vida, pero él resplandeciente como la pura lana, resplandeciente como el sol. Yo con una voz débil, temblorosa, pero la voz de él era como la voz de una catarata. Y ahora el mensaje es, escríbele a las 7 iglesias. Y dile a las 7 iglesias que sufren. Y dile a las 7 iglesias que lloran. Y dile a las 7 iglesias que padecen. Y dile a las 7 iglesias que son perseguidas. Y dile a las 7 iglesias que están experimentando llanto como resultado de la crisis que viven. Diles que yo soy el que las sostengo en mi diestra. Y diles que yo ando en medio de los 7 candeleros de oro. Dale esa noticia. Dile que te has encontrado con el resucitado y hazle saber que todavía yo estoy en medio de ellos. Y hazle saber que yo los sostengo en mi mano. Y hazle saber que mis promesas no han quedado en el olvido. Que mis promesas no desaparecerán porque yo soy fiel. Hazle saber que si bien es cierto están en sufrimiento, que si bien es cierto están en dolor, que si bien es cierto están en crisis, yo las tengo en mi mano. Qué bueno poder decir en una mañana de celebración de la resurrección de Jesucristo a cualquiera que se esté preguntando en sus adentros, ¿dónde se me ha metido Dios? ¿Por qué me habrá dejado solo o sola? ¿Por qué no me está asistiendo en este momento? ¿Por qué no me está ayudando en medio de esta crisis? ¿Por qué no está interviniendo en favor de mi vida en medio de esta adversidad? Qué bueno es poderle decir, Él te tiene sostenido en su mano. Él te tiene sostenida en su mano. Él no te ha abandonado. Vete y dile a la iglesia de Éfeso, a esos creyentes en esta ciudad que sufren, ve y dile que yo soy el que sostengo las 7 estrellas en mi mano. Vete y dile que yo soy el que camino alrededor de los 7 candeleros de oro. Es decir, hazle saber que yo incursiono en medio de la vida de mi iglesia, aun cuando pueda estar en dolor, aun cuando pueda estar en sufrimiento, aun cuando pueda estar en adversidad. Y déjeme decirle algo, queridos, en esta mañana.
El mejor testimonio de la vida cristiana no es la ausencia del dolor. El mejor testimonio de la vida cristiana no es la ausencia de la enfermedad. El mejor testimonio de la vida cristiana no es la ausencia de la pobreza. El mejor testimonio de la vida cristiana es la presencia del resucitado, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad o aunque haya escasez. De nada serviría estar sano si Él no estuviese. De nada serviría la salud si Él no está presente. De nada serviría el dinero si Él no acompaña la vida. Háganle saber a la iglesia de Esmirna que yo soy el primero y el último. Es decir, después de mí no hay nada. Y antes de mí tampoco. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Háganle saber a la iglesia de Pérgamo que yo soy el que tiene la espada aguda de 2 filos. Que yo soy el que voy a impartir justicia. Háganle saber a la iglesia de Pérgamo que a fin de cuentas la justicia no proviene de las instituciones que crean los hombres. Háganle saber a la iglesia de Pérgamo que mi justicia es perfecta. Háganle saber a los creyentes de Pérgamo que se andan preguntando ¿y qué ha pasado con Dios? ¿Y por qué no interviene a mi favor? ¿Y por qué me deja en esta crisis? ¿Y por qué me deja en este dolor? Háganle saber a la iglesia de Pérgamo que yo, el resucitado, tengo la espada de 2 filos y como resultado de ello yo haré justicia en su favor. Háganle saber a la iglesia de Tiatira que yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como fuego llameante y el que tiene los pies como bronce pulido. Es decir, el que tiene el poder inconmovible del resucitado. Háganle saber a la iglesia de Sardis que no solamente tengo las 7 estrellas en mis manos, sino que tengo los 7 espíritus de Dios. Déjame explicar esto brevemente. Lo que esto quiere decir es: tengo en mí la perfección misma del Dios divino. Háganle saber a la iglesia de Sardis que yo soy Dios. Háganle saber a la iglesia de Sardis que yo soy todopoderoso. Porque si algún mensaje necesita conocer y saber la cristiandad con respecto al resucitado, no es que meramente Él resucitó y nos dejó enredado a nosotros en el problema y en la amalgama del problema social, sino que Él resucitó para estar a nuestro favor. Háganle saber a la iglesia de Filadelfia que yo soy el santo verdadero, que tengo la llave de David, que abro y nadie cierra, y cierro y nadie abre. Háganle saber a la iglesia de la Odisea que yo soy el amén, que yo soy el testigo fiel y veraz, que soy el origen y la razón de toda la creación.